Buenas noches, mi nombre es Sebastián Orduz, soy estudiante de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria de San Gil, Unisangil. En la siguiente presentación les voy a dar a conocer acerca de la NIC 24, informaciones a revelar sobre partes vinculadas. Entonces, bueno, continuamos. Dentro de la presentación vamos a encontrar lo que es la vigencia de esta norma, algunas definiciones a tener en cuenta para, digamos, adentrarnos un poco más en la NIC, el objetivo principal, el alcance, la información a revelar son digamos, unas cuentas que se ven afectadas dentro de esta norma, y por último les voy a mostrar un caso práctico para entender de qué manera es que esta NIC se debe incorporar dentro de los estados financieros de nuestra empresa. Bueno, primero las partes vinculadas, que son una definición un poco sencilla para adentrarnos en el tema. Las partes vinculadas se conocen como la matriz y la subsidiaria, o la controladora y la controlada. También se conoce como esas transacciones que se realizan entre personas claves dentro de la organización, ya sean gerentes, subgerentes, directores, también pueden entrar familiares, empleados. Entonces son esas transacciones que se realizan dentro de la empresa que puede afectarla de alguna u otra manera. Por ejemplo, cuando yo tengo una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar a algún empleado, algún socio, o alguna subsidiaria o algún tercero. Entonces, yo tengo que, dentro de mis notas contables de los estados financieros, tengo que especificar cuáles son los plazos a pagar, las condiciones, eh, por qué fue, tengo que comentar absolutamente todo. ¿Y por qué es importante? ¿Y cuál es la diferencia en que no sea, digamos, una persona clave? Porque de por sí en los estados financieros encontramos toda esa información, pero alguna no está especificada. Pero entonces, en este caso, cuando son personas vinculadas, tiene que venir explícitamente explicado, valga la redundancia, porque esto puede generar como una contradicción, o puede que la transparencia de los estados financieros no se vea completamente reflejada. Entonces este es el punto, informar todo esto para que no sea cuestionable. Bueno, la vigencia de esta norma. Esta norma internacional de contabilidad sustituye a la NIC 24, información sobre partes vinculadas, que fue reordenada en el 1994. Se presenta de acuerdo con la estructura de los párrafos adoptada en las normas internacionales de contabilidad emitidas a partir de 1991, y se aplicarán los ejercicios anuales que comiencen a partir del primero del 2005. Sin embargo, la IASB recomendó que antes del 2005 se empezara a aplicar porque esto era muy relevante dentro de los estados financieros. Las definiciones. Pues algunas definiciones son un poco, o sea, se sobreentienden, sin embargo se van a tener en cuenta. Las partes vinculadas, como ya lo mencioné, pueden entrar los terceros, familiares, socios, subsidiarias, entre otros. Entonces dice, una entidad y sus socios partícipes, una entidad y sus consejeros administradores, excepto en cuanto a la retribución del ejercicio de sus funciones. Una entidad y sus consejeros administradores de una entidad, cuando las dos entidades pertenezcan a un mismo grupo. En realidad, dentro de las partes vinculadas pueden entrar muchísimos sujetos, pero entonces es lo que intento es como abarcarlo de manera general para que se sobreentienda. Transacción en partes vinculadas. Es toda la transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre partes vinculadas, con independencia de que se cargue o no un precio. Familiares cercanos a una persona. Son aquellos miembros de la familia que podrían ejercer influencia en o ser influidos por esa persona en relación con la entidad. El control. Es el poder para dirigir las políticas financieras y de explotación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Control conjunto. Es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica. Bueno, el objetivo de la NIC 24, como ya lo he mencionado, en pocas palabras es que dentro de los estados financieros se vea de manera
explícita y detallada cuáles son las partes vinculadas que tienen relación con la empresa. Entonces dice, el objetivo de esta norma es asegurar que los estados financieros contengan información necesaria eh, para poner de manifiesto las posibilidades de que tanto la posición financiera como el resultado del ejercicio pueda verse afectada por la existencia de partes vinculadas, así como por transacciones realizadas y saldos pendientes en ellas. Es por eso que, por ejemplo, cuando yo tengo en cuentas por cobrar, no, cuentas por pagar, digamos un rubro que le debo a el socio X y que se pagó la mitad. Entonces yo entre mis notas contables tengo que especificar se pagó tanto por tantos plazos y se debe tanto tiempo y se va a pagar a tantos plazos. Entonces se tiene que especificar todo esto. El alcance. El alcance entra dentro de toda entidad que aplique las NIF, claro está, en toda subsidiaria, toda matriz, inclusive también se tiene, esta norma, esta NIF 24 se tiene que aplicar ya sea en estados financieros consolidados o separados. Entonces dice, esta norma se aplica para la identificación de relaciones y transacciones entre partes vinculadas, la identificación de los saldos pendientes entre una entidad y sus partes vinculadas, la identificación de las circunstancias en las que se exige revelar la información sobre los apartados A y B, lo ya mencionado, y la determinación de la información a revelar sobre todas estas partidas. Bueno, información a revelar. Por lo general, dentro de las notas contables, los siguientes hechos que les voy a mencionar es lo que por lo general es donde más se ve afectado este tipo de cuentas. Y es allí donde tenemos que mencionar y tener en cuenta las notas contables. Entonces, dentro de retribuciones a corto plazo a los empleados, los sueldos, contribuciones a la seguridad social y permisos remunerados por enfermedad. Es decir, que si digamos yo le tengo que otorgar un permiso remunerado por enfermedad a un socio o a un empleado, tengo que especificar el por qué pasó, por cuánto tiempo, por cuánto en valor, eh, porque es importante tenerlo en cuenta. Bueno, prestaciones post-empleo. Pensiones, prestaciones por retiro, seguros de vida post-empleo, atención médica post-empleo. Por lo general las notas contables siempre son bastante extensas porque es muy importante que los estados financieros de una empresa sean muy claros para la persona que lo va a leer. Por ende, cuando yo tengo los estados y hay bastantes notas respecto a por qué se afectó esta cuenta, por qué la otra, el lector tiene que a simple lectura entender, por esto fue que se afectó. Entonces es importante siempre especificar todo, no importar que las notas contables se hagan extensas. Otras prestaciones a largo plazo: participación en ganancias e incentivos, retribuciones no monetarias, permisos sabáticos, prestaciones por incapacidad. En pagos basados en acciones. Aquí se tienen en cuenta las operaciones entre partes vinculadas como compras o ventas de bienes, compras o ventas de activos, prestaciones, arrendamientos, transmisiones mediante acuerdos de financiación, entre otros. Bueno, lo anterior mencionado, bueno, ya se los ha mencionado también, pero lo anterior mencionado tiene que tener como unas especificaciones a la hora de crear las notas contables. El importe de las transacciones, es decir, cuánto, los saldos pendientes, sus plazos y condiciones. Por ejemplo, cuando lo que les había mencionado es que si tengo una cuenta por pagar y se hizo la cancelación de media deuda, entonces tengo que decir cuál es el saldo pendiente, cuál es la condición del sujeto de la cuenta por pagar, el plazo, la naturaleza de la contraprestación fijada para su liquidación, los detalles de cualquier garantía otorgada o recibida. Bueno, les voy a mostrar unos ejemplos. Bueno, de hecho es un ejemplo para que sea un poco más sencillo entender cómo es que de qué manera es que afecta la NIC 24 dentro de los estados financieros. Entonces, les voy a mostrar una estado de situación financiera de una empresa de Perú. Pues como también aplica la NIC, entonces vale el ejemplo. Entonces, tenemos aquí la empresa ABC SA. Es una entidad que tiene su matriz en un país vecino al que le ha vendido mercancías durante el ejercicio 2011 y 2012
al costo total de las ventas afectadas de la empresa relacionada son las siguientes. Entonces tenemos 2 años, 2011 y 2012, en donde cada año tenemos un rubro de 365.800 soles del 2011 y 152.200 soles. Bueno, el ingreso generado por la venta de mercaderías son las siguientes. Para el 2011 y 2012 también tenemos los siguientes rubros. Y también nos especifica que el nombre de la matriz, que es la controladora, es EBC Internacional. Esta es la parte vinculada. Aquí manejamos lo que es matriz y subsidiaria. Bueno, aquí tenemos los estados financieros. Dentro de los estados financieros, implícitamente esta información ya está. Esta información ya está. ¿Sí? Pero entonces lo que les decía es que como es una parte vinculada, se tiene que mostrar explícitamente dentro de las notas de qué manera es que estos estados financieros se ven afectados por esto de acá. Entonces aquí tenemos las cuentas por cobrar comerciales, las ventas, los costos de ventas y se ven reflejados los rubros que habíamos manejado en el ejemplo. Entonces aquí es a donde quería llegar. Por ejemplo, aquí está nota 5. Voy a leer porque no se alcanza a ver muy bien. Se ha afectado la venta de mercadería a la casa matriz EBC Internacional en el ejercicio 2011. Se vendió por un total de 505.800 soles y el ejercicio 2012 por un total de 210.450 soles. Bueno, ahí continúa la nota contable, pero entonces, ¿qué sucede? Que dentro de la nota podemos ver de manera explícita qué fue lo que sucedió, una venta, por cuánto, a quién, estamos especificando absolutamente todo. Entonces aquí es donde se cumple la NIC 24. Aquí tenemos otro ejemplo, la nota 25, que habla sobre los estados de resultados. Dice: los ingresos por la venta de mercaderías en el ejercicio 2012 incluye las ventas efectuadas a la casa matriz EBC Internacional por un importe de 505.800 soles. También los ingresos por las ventas de mercaderías del ejercicio 2012 incluye las ventas de mercadería a la casa matriz por un importe de 210.450 soles. Bueno, entonces eso es lo que les quería mostrar. Entonces, dentro de las notas contables, esta es la manera como tenemos que ver reflejada la información para que sea más sólida y sea transparente nuestra información en los estados financieros. Bueno, de aquí es donde yo saqué la información por si quieren corroborar, si quieren aprender un poco más acerca de la NIC 24. ¿Listo? Gracias por su atención.